Hola a todos, ahora voy a hablarles acerca de cómo prevenir la discriminación racial en los centros educativos. Es un importante tema para tratar en el área de la educación, pues es parte de la realidad que enfrentamos como docentes en el día a día. Para ello vamos a empezar definiendo qué es discriminación. Según el diccionario de la Real Academia Española, la discriminación tiene dos significados. Por un lado, separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra, y por otro lado, dar un trato inferior a una persona o grupo de personas, ya sean estos por motivos raciales, religiosos, políticos, entre otros. ¿Qué es raza? La raza es una construcción social que se realiza o que se utiliza para clasificar a las personas. De esta cuenta tenemos que la raza se construyó como un sistema jerárquico para agrupar a los seres humanos y para clasificarlos, identificarlos, diferenciarlos, incluso marginar a las personas o algunos grupos en las diferentes naciones, regiones del mundo. Las razas dividen a las poblaciones humanas en grupos, con frecuencia en función de su aspecto físico, factores sociales y antecedentes culturales. Como ejemplo tenemos acá una fotografía en donde están personas de diferentes países. Hay muchas cosas que a nosotros nos distinguen de ellas. Y una de las más sobresalientes son los rasgos físicos. Nuestros rasgos faciales no son iguales. En algo nos diferenciamos. También en nuestro aspecto cultural también puede ser, incluso hasta en nuestras religiones. Pero son características que siempre van a ser diferentes según el lugar geográfico en donde nosotros estemos. Incluso hasta dentro de Guatemala. En Guatemala, en nuestro país, es tan diverso que se concentra 4 grupos grandes que más adelante los vamos a tratar. Ahora, hablando de discriminación, hay 2 formas generales de discriminación que se producen en cualquier ámbito. Tenemos la discriminación directa. ¿Qué es la discriminación directa? ¿Qué es la discriminación indirecta? ¿Cómo son estas formas de discriminación? Ahorita las vamos a tratar detalladamente. La discriminación directa se da cuando se ofende a la persona directamente a la cara. ¿Cómo se ofende a una persona? Se le puede dar un trato inferior. Incluso en algunos casos se puede llegar a maltratarla con groserías. También no solamente se puede dar directamente a la cara. Hay otra forma. Y es que se puede dar también a través de un medio tecnológico. En nuestro mundo actual, con tanto avance tecnológico, podemos darnos cuenta que hay otra manera de discriminar, y es a través del uso de mensajería o llamadas. Hay personas de que son tan explícitas para discriminar, o les cae tan mal una persona que la discriminan valiéndose de todos los recursos a su alcance. Y uno de ellos es cuando se ofende a la persona directamente, y no solamente de persona a persona, sino haciendo uso de algún medio tecnológico. ¿Por qué se llama directa? Porque no se necesita de otra persona para hacer sentir inferior a otro. Acá tenemos una imagen que nos representa este tipo de discriminación, cuando se hace un señalamiento o incluso hay un contacto físico de persona a persona. ¿Cuándo se da entonces la discriminación indirecta? La discriminación indirecta se da cuando se aprovechan circunstancias en donde tanto el discriminador
como el discriminado se encuentran en una posición en la que los dos están presenciales. Pero, ¿qué hay? ¿O cuáles son las condiciones para que se dé este tipo de discriminación? Cuando el discriminador está con un grupo de personas que son afines a él. De esta manera, el discriminador tiene el control de la situación y puede hacer sentir mal a quien es víctima de discriminación. ¿Por qué? Porque tiene el control sobre la situación, porque hay un grupo de personas afines a él, tal como sucede en situaciones en alguna clase, puede ser en la clase de educación física, en alguna danza. Hay tantas situaciones para ejemplificar esto. También se hace cuando a través del sarcasmo se destruye la autoestima de otra persona. ¿Por qué lo hacen a través del sarcasmo? Porque no tienen el valor suficiente para hacerlo de forma directa. Entonces se recurren a diferentes medios para hacerle saber a la persona o para hacerle sentir mal, para hacer este acto discriminatorio hacia ella. Entonces entendamos que la discriminación indirecta se da cuando no se le dice a la persona: mira, tú me caes mal, mira, te estoy discriminando, date cuenta. No, se hace de manera implícita. Acá tenemos un ejemplo de exclusión principalmente. Se está excluyendo a la persona. ¿Hay un acto discriminatorio allí? Claro que sí. ¿Por qué? Porque se le está dejando fuera, no se le está tomando en cuenta. Entonces se está produciendo un acto de discriminación. Esta persona, por lo tanto, se siente ofendida porque están dañando su autoestima. ¿Qué tipo de discriminación está sucediendo? Un acto de discriminación indirecta. La persona que está discriminando está con un grupo afines a él. Es importante también tomar en cuenta que dentro del aula, en el quehacer educativo, se puede dar también discriminación. Muchos niños, adolescentes y jóvenes alguna vez en su vida han sufrido discriminación. Es lamentable que muchos de estos casos que se evidencian a través de los noticieros terminan en un acto de suicidio. ¿Por qué? Porque no se trataron en su momento. ¿Y por qué no se trataron en su momento? Porque la persona que fue víctima de agresión, víctima de discriminación, no tuvo el valor de enfrentar a su agresor y tampoco tuvo el valor de decir qué le pasaba. No se trató el tema a tiempo. Entonces, muchas de esas personas han optado por quitarse la vida. Otras, en cambio, se han vengado de sus acosadores y otras han vivido con esa marca que les ha impregnado, pues han tomado la vía de guardar silencio. Y eso hace que vivan con traumas durante toda su vida. Y estos traumas han influido en las relaciones interpersonales. Entonces la discriminación no se queda solamente en la escuela. La discriminación tiene un impacto social. Discriminación racial. Ya tratamos la discriminación, pero es importante caer en el tema. La discriminación racial. La Organización de las Naciones Unidas ha definido en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial a lo que se refiere la discriminación racial. Y es que dice que denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, pero que tenga como resultado anular o menoscabar el reconocimiento, es decir, dejar a esta persona fuera de toda participación, fuera de todo reconocimiento
fuera de todo goce que sus libertades individuales le permitan o de cualquier ejercicio como ciudadano, ya sea estas en condiciones de igualdad o de derechos humanos y libertades fundamentales, en las esferas políticas, en esferas económicas, en esferas sociales, culturales o cualquier otra esfera de la vida pública. O sea, se le están violando sus libertades individuales. Multiculturalismo y educación. Esto es muy importante tratarlo desde el tema educativo. Como profesores, como maestros, es importante que seamos conscientes que en la educación, no importando la ubicación geográfica en donde se encuentra la escuelita o la escuela o el instituto o incluso la universidad, puede ser que tengamos personas que provengan de diferentes grupos sociales, algunos de ellos minoritarios. En nuestro país, 4 grupos grandes conforman nuestra nación. Entre ellos tenemos el maya, el xinca, el garífuna y el ladino. Pero como dato histórico, la educación en Guatemala siempre fue solamente para unos cuantos. En el tiempo de la colonia o en la época después de la llegada de los españoles, la educación fue clasificada solamente para aquellos que eran descendientes de españoles, incluso hasta los pobres pero hijos de españoles, mientras que los indígenas lo único que les esperaba era una educación religiosa que no iba más allá. Ese proceso pedagógico no superaba la barrera de imponer una doctrina. Entonces la educación estaba a cargo de la iglesia, por lo tanto era afín a ella la instrucción que se les daba a los, en este caso, estudiantes o analfabetos. Acá tenemos una imagen actual que representa el estado de las escuelas en el país. Es importante destacar que no solamente vamos a tener estudiantes de un solo de los 4 pueblos que ya les mencioné, aunque la escuela se encuentra en una ubicación geográfica donde predomine la población maya, siempre van a haber estudiantes que van a ser de población ladina o población maya o población xinca, o incluso puede ser que sea garífuna. Lo mismo va a suceder en los otros pueblos de predominancia, por supuesto. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros para prevenir actos de discriminación en la escuela? Es importante que tomemos las recomendaciones que hace la Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia. Y es que ellos dicen que las escuelas deben ser refugios seguros en donde no haya racismo y discriminación. Pero es importante que tanto gobierno, sociedad civil y escuelas tomen ese rol que les compete. Entonces, hay que exigir que las escuelas incorporen en su trabajo la lucha contra el racismo y la discriminación. Así también el respeto de la diversidad en su gestión y funcionamiento. Deben velar por una educación en derechos humanos que se imparta desde la educación preescolar. No esperar que los estudiantes lleguen hasta la universidad o a niveles más altos para conocer acerca de educación en derechos humanos, con el fin de que se cree esa conciencia, que se refleje que hay diversidad y pluralidad en la sociedad. También hay que proporcionar los incentivos para el uso responsable de Internet. Recordemos que mucha de la influencia que el ser humano recibe viene ahora en nuestros días a través del Internet. Muchos de nuestros niños ya conocen tanto de la realidad porque lo han visto a través de Internet. Entonces ellos lo que hacen es ponerlo en práctica en su vida social. También debemos velar porque las escuelas adopten normas o códigos de conducta contra el racismo, tanto para el alumnado como para todo el personal, y de esta manera se mantenga la armonía. También vigilar porque todos los incidentes racistas en las escuelas no vayan más allá y ponerles un fin. Hay que establecer políticas para ponerles fin a esas situaciones
o a esos incidentes donde haya discriminación. También ellos dicen que los niños y las niñas de todos los orígenes deben tener acceso igual a la educación y estar plenamente integrados en el sistema escolar. Lamentablemente en nuestro país todavía se hace falta mucho por alcanzar este objetivo. Hay muchos niños ahora en la calle que deberían estar dentro de la escuela o dentro del sistema escolar, pero muchos de ellos se encuentran marginados porque no se ha creado el acceso a la educación para ellos. El Estado entonces todavía queda en deuda con ellos para que ellos puedan acceder a la educación escolarizada. Entonces se debe luchar contra cualquier segregación de los grupos minoritarios en donde se les impida el acceso a la educación. Se debe fomentar porque haya contratación de personal en donde las personas que laboran en las diferentes áreas geográficas conozcan la realidad, que estén inmersos en ella. Por lo tanto, es necesario contratar personas de la misma localidad. Se debe, dicen ellos, impartir información al personal docente, y es importante que el personal se encuentre capacitado para trabajar con los diferentes temas, en este caso la discriminación racial, y de esta manera se cree un acceso igualitario a todos los niños. Se debe velar porque no exista discriminación en las escuelas, que el personal esté debidamente formado para prevenir cualquier manifestación de racismo y discriminación y para reaccionar con rapidez y efectividad ante tales problemas. Como recomendaciones generales, entonces, hay que crear normas de convivencia que permitan la sana armonía dentro de la escuela. Hay que fomentar la inclusión y la integración. La inclusión debe entenderse como crear las mismas oportunidades y posibilidades para realizarse los individuos, sin importar su condición física o social. Crear una cultura de denuncia de discriminación racial. Esto es muy importante que se tome en cuenta, pues la autoridad inmediata dentro del aula es el docente, la autoridad inmediata dentro de la escuela es el director, y cuando el caso sea muy grave, pues hay que recurrir a la vía jurídica, pero la solución está en nosotros, así que es nuestro deber actuar. Muchas gracias.